Han sido varias las noticias que han llamado la atención de todas las personas, y es que una madre sufriendo la búsqueda de su hijo en Sacoj, un joven en Villanueva que asesinó a su madre, una joven que fue cruelmente asesinada en Zona 17. Y estos han sido uno de los tantos casos que se reportan en nuestro país, donde la violencia es el protagonista y que de diversas formas ataca a nuestra juventud. Así que en este especial hemos llevado pues las distintas formas en que las pandillas operan y también pueden modificar el crecimiento y la estabilidad de los jóvenes de nuestro país. Más allá de la sanción es la inimputabilidad desde el punto de vista constitucional que tienen los menores de edad. Entonces, eso le garantiza, como usted lo indicaba, mano de obra barata, impunidad a las organizaciones criminales y que ellos queden expuestos pues, prácticamente a las posibles represalias que puedan cometer por las acciones que realizan dentro de la organización criminal. Hay que decirlo, ellos no tienen un patrón marcado de liderazgo dentro de la organización, sino que son subordinados, o sea, son controlados, y eso es lo que prácticamente le conviene a las estructuras criminales. Entonces, desde ese punto de vista, es importante que también existan esas políticas. La Policía Nacional Civil está trabajando en el acercamiento comunitario, en cómo orientar, en este caso, a los niños y niñas de cómo pueden ser cooptados por el crimen organizado. Primero es el trabajo psicológico que prácticamente las organizaciones criminales inculcan y dirigen prácticamente hacia los jóvenes. Hay que decirlo, el hacerle creer que ellos van a estar respaldados por una familia, cuando es todo lo contrario, son expuestos a las represalias que se puedan tomar en cuanto a los efectos del crimen organizado. Según información de Policía Nacional Civil, las edades de mayor utilidad para las pandillas van de los 11 a los 13 años. Los menores reclutados suelen ser los enviados a cometer sicariatos y el cobro de las extorsiones. En lo que va del presente año suman 446 menores de edad, entre hombres y mujeres, que han sido puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, tomando en cuenta que son menores de edad. En su mayoría hombres, estamos hablando de un 80% de los menores que han sido conducidos al juzgado correspondiente, en su mayoría hombres. El otro 20% restante es de mujeres menores de edad que en algún momento han sido sorprendidos en alguna flagrancia, pero también a lo largo de este año se ha dado cumplimiento a órdenes de conducción, es decir, son órdenes de conducción emitidas por jueces donde se les indica a ellos o se les vincula a algún tipo de delito. Como parte de la prevención y seguridad en centros educativos, la Policía Nacional Civil creó el programa Escuelas Seguras, que realizan patrullajes y monitoreos en los establecimientos con reporte de denuncia por amenazas de extorsión o grupos criminales que pongan en riesgo la seguridad de los estudiantes. Las denuncias realizadas apuntan que en el sector de la ciudad, las zonas 24, 18 y 6 han contado con mayor número de denuncias. En municipios se considera que Villanueva es uno de los más afectados por la violencia. Jóvenes que son obligados a participar en las pandillas. Y es que bien hemos escuchado que más de 400 menores de edad han sido vinculados al tema de pandillas únicamente de enero a la fecha. Así que a continuación conoceremos la historia de José, quien por motivos de seguridad le pondremos este nombre. Sin embargo, él es una de las tantas personas que vivió en carne propia qué es lo que significa crecer entre pandillas. Actualmente tengo 31 años. Solo para contarte del grupito de la cuadra que siempre nos juntábamos, éramos 4 casas que vivíamos enfrente, una a la par de otra y enfrente, y habían 2 varones por cada casa, entonces éramos 8 varones. De los 8, solo mi hermano y yo estamos vivos,
estamos libres, nunca fuimos a la cárcel, nunca nos metimos en maras, a pesar que muchas veces nos ofrecieron que nos metiéramos a las pandillas y que nos ofrecieron dinero, nos ofrecieron droga, nos ofrecieron una buena vida, pero solo mi hermano y yo somos los únicos que no nos metimos en nada. Los otros 6, 3 están muertos y los otros 3 desaparecidos. Desde que tengo memoria crecí en un barrio, en la zona 18, un barrio peligroso, que todo el mundo sabíamos que era peligroso, excepto los que vivíamos ahí, siempre dijimos que era un barrio seguro y que la regla era no meterse con nadie para que no te hicieran daño. Cuando estábamos pequeños con mis amigos, nos íbamos a los barrancos, nos íbamos a las casas abandonadas, nos íbamos a jugar, nos íbamos a explorar, hasta que llegamos a cierta edad donde ya no se podía, porque los mareros y los delincuentes habían comenzado a hacer casitas para guardar sus cosas o para hacer cosas malas en los barrancos. Entonces comenzamos a alejarnos y dejamos de bajar a esos barrancos y a esas casas abandonadas que estaban hasta el final de la colonia. Mi mamá nos llevaba a la iglesia. Íbamos a la iglesia todos los sábados con ella, todos los miércoles, todos los viernes. Siempre íbamos a la iglesia y siempre nos relacionábamos en ese ambiente. Y mi papá nos enseñó mucho lo que es el deporte, entonces todos los domingos nos llevaba al campo a ver partidos o siempre todos los sábados en la noche nos juntábamos con mi papá a ver un programa de la tele, a comernos un tamal y un pan francés. Entonces siento que eso ayudó bastante porque siempre nos manteníamos unidos. Mi papá siempre nos dio un buen ejemplo, nunca él anduvo metido en problemas, nunca anduvo borracho en la calle ni llegaba borracho a la casa, que creo que era la diferencia con mis otros amigos, porque había muchos que no tenían ni papá o que los papás los trataban mal y entonces ellos como que su refugio era la calle. Estos testimonios son el claro ejemplo de que una buena crianza puede alejar a los adolescentes de las pandillas. Así que a continuación hemos consultado con una psicóloga de qué manera también los jóvenes se ven afectados al vivir en ambientes de violencia. Los jóvenes en la actualidad, ¿verdad? Partimos desde los factores criminógenos, ¿verdad? Que pueden ser endógenos y exógenos. Endógenos, pues tenemos factores genéticos, factores como estrés, factores como la conducta que han llevado, ¿verdad? Es decir, la relación familia-escuela. Y entre los exógenos, pues tenemos la relación que tienen con sus pares, por ejemplo, pandillas puede ser, o incluso la formación de maras. En esta violencia, realmente muchas veces la relación que tienen entre sus pares ha sido como una reacción misma sobre la conducta que llevan dentro de la familia. Esa reacción puede ser el no asistir a la escuela, el irse de su casa, ¿verdad? Y vivir en lugares que no son los adecuados. José fue uno de los tantos adolescentes en el país que creció junto a pandillas. La adolescencia es el periodo fundamental que requiere del control y apoyo de los padres de familia para evitar conductas que los perjudiquen durante la vida adulta. La desorganización familiar logra que niños y adolescentes busquen refugio en grupos criminales que los condenan a ser esclavos de la delincuencia por el resto de sus vidas. El tema de la violencia se vive en toda Latinoamérica y es que según datos de la Organización Mundial de la Salud, 20 de cada 100.000 habitantes mueren de manera violenta. Sin embargo, ¿cuáles son esas cifras que se viven en el país? Debemos mencionar también que México, Brasil y Venezuela son de los países considerados de mayor violencia en jóvenes. Así que a continuación conoceremos cuáles son las cifras que se viven en Guatemala. La violencia no discrimina edades ni género. Según estadística de INASIF, a nivel nacional se han reportado 2.000 muertes violentas, de las cuales 1.085 han sido provocadas por arma de fuego y 195 por arma blanca. En esta cifra, más de 300 víctimas son adolescentes, que oscilan de los 13 a los 17 años, edades que según analistas son las utilizadas por las pandillas para reclutar personas que realizan trabajos de sicariato y extorsión. Según datos del Instituto
Instituto Nacional de Estadísticas, de las muertes registradas de manera violenta, por lo menos el 30% de las víctimas son hombres y únicamente el 5% son mujeres, siendo el departamento de Guatemala con mayor cantidad de ataques de violencia provenientes de grupos criminales. De enero a la fecha se han reportado 2.400 muertes violentas. Entre estas, arma de fuego y arma blanca son las más utilizadas. Así que hemos conocido en este especial las distintas maneras en que la violencia afecta a la juventud de nuestro país. Y esto no solo perteneciendo a las pandillas, sino también a todos aquellos jóvenes que son obligados a pertenecer en estos grupos criminales. Así que esta es la información que les hemos preparado especialmente para todos nuestros televidentes de TET.